Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy continuamos con la cuarta entrega de esta serie especial titulada El origen de la profecía del Apocalipsis. El capítulo de hoy se llama El imperio que quiso callar a Dios. En este episodio nos adentramos en una de las etapas más oscuras y peligrosas para la fe. El tiempo de un imperio que no solo persiguió, sino que intentó silenciar para siempre la voz del Altísimo. Una historia marcada por el poder, el control y la resistencia de una fe que no se dejó apagar. Pero también necesito de ti, que te suscribas, es gratis, no cuesta nada y ayuda a este canal para que siga creciendo, traer material de calidad, tener enseñanzas y reflexiones espirituales cada semana. Y ahora sí, prepárate. Porque lo que vas a escuchar hoy revela hasta qué punto el poder humano puede intentar suplantar lo divino, y cómo el cielo responde ante eso. ¿Qué puede pensar un gobernante cuando empieza a ver la fe como una amenaza? ¿Qué lo lleva a tomarla como un enemigo? ¿Hasta dónde puede llegar un imperio para controlar también lo que la gente cree? Después de la destrucción del templo, el cristianismo no desapareció. Todo lo contrario. Empezó a crecer. Y eso molestó. Porque no adoraban a los dioses del imperio. Porque no se dejaban controlar. Porque no callaban. Para muchos emperadores, esa fe era un peligro. No se podía comprar. No se podía domesticar. No se podía usar con fines políticos. Por eso, decidieron perseguirla. Pero no fue solo una persecución con leyes o cárceles. Fue una maquinaria de poder diseñada para borrar a Cristo. Para apagar el mensaje de vida. Para eliminar la esperanza. Y justo ahí, el cielo habló otra vez. Esta vez con símbolos, visiones. Y un mensaje eterno. Porque cuando los hombres quisieron callar a Dios, Él habló más fuerte que nunca. Después de la muerte de Jesús y la expansión inicial del cristianismo, el imperio romano no tardó en ver con desconfianza a esta nueva fe que crecía sin templos, sin estandartes militares, pero con una convicción inquebrantable. Ya habían destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, bajo el mando del general Tito. Pero la historia no terminó ahí. Tras la muerte de Tito, en el año 81 después de Cristo, el trono fue heredado por su hermano menor. Tito Flavio Domiciano, conocido simplemente como Domiciano. Era el hijo menor del emperador Vespasiano y hermano del mencionado Tito. Durante el gobierno de su padre y su hermano, había quedado en segundo plano, sin mayor protagonismo. No era visto con la misma simpatía ni por el pueblo ni por el Senado. Pero cuando Tito murió repentinamente sin dejar herederos, Domiciano asumió el poder. Y todo cambió. Domiciano no buscó simplemente gobernar. Quiso ser adorado. Mandó acuñar monedas con su rostro y con inscripciones como Dominus et Deus, Señor y Dios. Exigía que se le rindiera culto en templos imperiales. El rechazo a esa adoración era considerado traición. Su reinado se volvió cada vez más opresivo. Llenó el Senado de delatores. Mandó ejecutar a sospechosos de conspiración sin juicio. Vivía obsesionado con el control y con su figura divina. Y ahí fue donde los cristianos pasaron a ser una amenaza directa. Ellos no quemaban incienso en su honor. No proclamaban su nombre. No lo reconocían como divino. Para Domiciano, eso era inaceptable. Y su represión fue brutal. En ese contexto, uno de los últimos apóstoles con vida, Juan, fue arrestado. No por un crimen, sino por causa de la palabra y el testimonio de Jesús.
Lo desterraron a una isla inhóspita llamada Patmos, al suroeste del mar Egeo. Un lugar árido, rocoso y solitario. Pero lo que para el imperio era una condena, para el cielo fue una preparación. Allí, lejos de los templos, de los altares paganos, de los falsos tronos, el Creador le reveló a Juan un mensaje. No era una carta común. Era una visión con símbolos, con juicios, con promesas. Una respuesta directa al intento de callar su voz. La Biblia lo narra así. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:9-11. Juan no estaba derrotado. Estaba en el Espíritu. Y esa voz que oyó no venía de Roma. Venía del cielo. Mientras el imperio buscaba aplastar la fe, el Altísimo abría un libro que iba a sacudir la historia. Porque cuando los hombres quisieron callar a Dios, Dios respondió con trompeta. Durante siglos se creyó que el libro de Apocalipsis era una exageración, una metáfora sin base. Hasta que la historia empezó a darle la razón. Las evidencias arqueológicas y los documentos de la época confirman que Domiciano llevó adelante una de las persecuciones más sistemáticas contra los cristianos. El historiador romano Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, lo retrata como un hombre cruel y paranoico, obsesionado con su divinidad. Y el escritor cristiano Tertuliano, más tarde, lo incluyó en la lista de emperadores que derramaron sangre inocente en nombre del poder. No se trató solo de represión ideológica. Muchos fueron ejecutados. Otros perdieron sus tierras, sus familias y su voz. Y aquellos que tenían peso espiritual, como Juan, fueron silenciados a través del exilio. Patmos, la isla a donde fue enviado, existe hasta el día de hoy. Es una pequeña isla griega en el mar Egeo, de apenas 34 kilómetros cuadrados. Rocosa, agreste y sin vegetación abundante. Allí fue confinado Juan, sin templos, sin comunidad y sin recursos. Pero lo que para el imperio era una condena, para el cielo fue una preparación. Y aquí vale la pena detenernos. Porque Patmos no fue un lugar cualquiera. A simple vista, no tiene nada atractivo. Es árida, rocosa, sin grandes ciudades ni centros políticos. Pero es justo allí donde Dios eligió hablar. ¿Casualidad? ¿O una vez más, el Creador usando lo pequeño para revelar lo eterno? En tiempos del Imperio Romano, Patmos era usada como lugar de exilio para presos políticos o religiosos. No había escapatoria. Rodeada de mar, sin refugios. Solo el viento, las piedras y el silencio. Pero ese silencio fue perfecto. Porque en la soledad, lejos del ruido del mundo, el cielo pudo ser escuchado sin interrupciones. Allí no había templos paganos que lo distrajeran. No había multitudes que lo aclamaran. No había altares imperiales. Solo Juan y Dios. Y algo más. Patmos está ubicada justo frente a las 7 iglesias de Asia Menor. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Lo ves? Desde Patmos, espiritualmente, Juan estaba viendo a sus hermanos. Estaba de espaldas al imperio, pero de frente al mensaje que debía darles.
Además, hay algo profundo que muchas veces pasa desapercibido. En la tradición bíblica, los desiertos y los lugares apartados son donde se manifiesta Dios con más fuerza. El Sinaí, el Horeb, el desierto con Elías, la cueva de David, el Jordán con Jesús. Y ahora, una isla solitaria con Juan. Porque la palabra no necesita templos fastuosos para manifestarse. Solo un corazón dispuesto. Y un silencio fértil. En Patmos no había tronos ni coronas. Pero ahí se reveló el verdadero Rey de Reyes. No había ejércitos. Pero Juan vio los ejércitos celestiales. No había ruido. Pero oyó una voz como de trompeta. Ese lugar, aparentemente olvidado, fue escogido. Y es una enseñanza poderosa para nosotros. Cuando el mundo te aísla, Dios te encuentra. Cuando los hombres te callan, el cielo te habla. Patmos es más que una isla. Es un altar escondido. Desde donde comenzó el libro más profundo de toda la Escritura. Y si quedaba alguna duda de que esto fue real, los manuscritos más antiguos del Apocalipsis coinciden en los detalles. El exilio, la persecución y la visión. Todo se conecta con lo que vivía la iglesia bajo Roma. Es más, el hecho de que Juan nombre a las 7 iglesias específicas de Asia Menor demuestra que estaba al tanto de sus luchas. No estaba desconectado del mundo. Desde su aislamiento, hablaba con claridad. Con un mensaje dirigido. Y con una urgencia que hasta hoy sigue viva. Porque el Apocalipsis no fue un delirio. Fue una revelación en medio de un imperio que pensó que podía callar al cielo. El imperio hizo todo lo posible por callar la fe. Intentó controlar los pensamientos, censurar la esperanza y aislar a los testigos. Quiso transformar el miedo en obediencia. Y el silencio en derrota. Pero lo que no entendieron es que la fe no se impone. Se vive. Se defiende. Se sostiene con convicción, aun cuando no hay templos, ni púlpitos, ni multitudes. Juan no necesitó una iglesia para recibir la visión. No necesitó una plataforma. No necesitó una audiencia. Solo necesitó estar disponible y en el espíritu. Mientras el mundo se hundía en idolatría y violencia, él estaba en comunión. Y eso cambió la historia. Porque cuando el poder humano se endurece, el cielo no se acobarda. Habla. Y cuando habla, no hay decreto, ni cárcel, ni isla que pueda apagar su luz. Tal vez tú, hoy te sientes como en Patmos. Solo. Silenciado. Rechazado. Alejado de lo que amas. Aislado, como si el mundo hubiera querido borrarte. Pero te digo algo. Ese lugar al que el mundo te empujó puede ser el mismo lugar que Dios eligió para hablarte más claro. Dios no necesita multitudes para revelarse. Solo un corazón disponible. Él sigue hablando. Aunque el imperio grite. Y si lo escuchas, esa voz puede transformarlo todo. Señor, si hoy me encuentro en una isla silenciosa, que no me desespere por salir. Hazme entender que quizás ahí es donde más fuerte vas a hablarme. Que yo también pueda estar en el espíritu, como Juan. Y escuchar tu voz, aunque todo lo demás quiera callarla. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A veces la vida te arrincona. No hiciste nada malo. Pero te terminas sintiendo lejos de todo. Sin apoyo. Sin gente. Sin propósito. Y te preguntas, ¿por qué estoy acá?
¿Por qué me tocó este aislamiento? ¿Por qué este silencio? Juan no estaba en Patmos porque había fracasado. Estaba allí porque Dios todavía quería usarlo. Y quizás eso también sea cierto para ti. Tal vez esta temporada de tu vida, que parece perdida, es en realidad una preparación. Una pausa impuesta para que oigas lo que antes no escuchabas. Un retiro forzado para que descubras lo eterno. La historia del Apocalipsis nos recuerda que no importa lo que el mundo haga para callarte. Si tu corazón está alineado con el cielo, vas a escuchar su voz. Y lo que recibas puede cambiar no solo tu vida, sino también la de otros. No subestimes tu Patmos. Ese lugar de dolor, aislamiento o silencio puede ser tu punto de revelación. No te desesperes por salir. Primero pregunta: ¿qué me quiere mostrar Dios acá? Porque cuando estás en el Espíritu, no importa cuán lejos estés, estás en el centro de la voluntad de Dios. Y si este mensaje tocó tu vida, te invito a que te suscribas. Es gratis, no cuesta nada y ayuda a este canal para que siga creciendo, trayendo enseñanzas y reflexiones espirituales cada semana. Déjame tu comentario. ¿Alguna vez sentiste que estabas en tu propia Patmos? ¿Y cómo fue que el cielo volvió a hablarte? Gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima parte, donde seguiremos descubriendo cómo el Apocalipsis no nació del miedo, sino de la voz viva de Dios. Bendiciones.